¿Cómo están, queridos hermanos? Haremos la introducción y todo el complemento del libro de Josué que no hicimos en la clase anterior. En esta oportunidad vamos a mirar estas partes que son importantes que no las mencionamos. Josué representa y anima a cada líder de segunda generación. Él no estableció la nación libre de Israel, lo hizo Moisés, pero Josué sucedió a Moisés con respeto y naturalidad tras su muerte. Terminó la obra que Moisés no pudo terminar y dirigió al pueblo de Israel a la victoria de la tierra prometida. Josué nos desafía a aferrarnos a las promesas de Dios y a caminar en su victoria a pesar de la adversidad. Aprendamos muchas lecciones valiosas de este líder. Primero, Josué se mantuvo sumiso a la cadena divina de cuidado. Nunca intentó desplazar el liderazgo de Moisés, aun cuando Moisés era mayor y no podía haciendo lo que Josué podía hacer. No podía seguir haciendo lo que Josué podía hacer. Josué esperó hasta que llegó su momento. Como David esperó a que el rey Saúl saliera de la escena, Saúl fue muerto y entonces David se convirtió en rey. Segundo, Josué aprendió a dejar que Moisés muriese y a ser fuerte y valiente en su propio estilo de liderazgo. Al comienzo del libro, Dios ordena a Josué que sea valiente. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Eso lo vemos en Josué 1:2. Josué era un líder militar, diferente al estilo de liderazgo diplomático o de reforma de Moisés, sino ser él mismo. Lo vemos a Josué siendo él mismo. El momento no podía haber sido más propicio. Josué entró en el liderazgo en una etapa en la que Israel necesitaba un liderazgo militar, no un liderazgo diplomático. Tercero, como líder, Josué hizo lo que era necesario. Practicaba la ley de la victoria, tanto como cualquiera de su época. Quizás tanto como cualquiera descrito en la Biblia. Su estilo de liderazgo sensato le llevó a pagar el precio que parecía necesario para realizar el trabajo. Asumió riesgos valientemente. A menudo cuestionaba al pueblo haciéndoles preguntas como ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Simplemente no podía entender por qué dudaban, por qué sencillamente no tomaban la tierra que Dios les había prometido. Este libro trata de Israel avanzando y asentándose en la tierra prometida, aunque los israelitas tardaron muchos años, es decir, 21 capítulos completos, en hacerlo. Finalmente poseyeron toda la tierra que Dios les había dado. Josué asumió el mando durante todo el tiempo. Aquí vemos el papel que Dios tiene en el libro de Josué. Durante la época de Moisés, Dios desempeñó el papel de un padre paciente, esperando a que una nueva generación madurara para que él pudiera dirigirlos a la tierra prometida. Cuando Josué asume el mando, Dios habla de manera clara al comandante en jefe de Israel. Se ha cansado de la desobediencia, la vacilación y las quejas de su pueblo y desafía a Josué a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino a hacer todo lo que él mande. Josué no debe hacer ninguna concesión, sino cumplirlo todo. Las personas que vemos que son destacadas en el libro de Josué. Ya hablamos de Josué, describimos muchos aspectos de su vida. Hoy haremos una pequeña mención de lo que es Caleb, que es una persona de corazón, de un corazón muy valiente. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el deseo de Dios es una nación pura, que Israel sea una nación pura. Y vemos que el Señor honra a Caleb, el cenezeo, un hombre que no era descendiente de Israel, sino de su hermano Esaú. La respuesta puede encontrarse no en la sangre de Caleb, sino en su corazón. Aquí debemos notar que muchas veces no se ocupan personas que están siendo, esperamos muchas veces que ciertas personas sean las que hagan algo, pero vemos que Dios utiliza a otras
de manera inexplicable. Cuando Caleb y Josué regresaron de espiar la tierra prometida, registrado en Números 13, la primera persona en hablar a favor de Dios no fue Josué, el hombre que un día dirigía a la nación, o en todo caso, que un día dirigiría a la nación. No fue Josué quien habló bien, sino fue Caleb. Después de tranquilizar al pueblo, él declaró: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. 45 años después, vemos a Caleb que aún poseía extraordinarias cantidades de valentía y devoción a Dios. Él declaró: y ahora, he aquí, hoy soy edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame pues ahora este monte, le dijo Caleb a Josué. Eso está registrado en Josué capítulo 14, versículo 10 al 12. Josué obviamente reconoció la valentía y devoción de Caleb, porque lo bendijo y declaró que Caleb había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Eso está en Josué 14:14. Con una palabra, Josué hizo de Hebrón la herencia de Caleb y cumplió la promesa de Moisés que Dios algún día le recompensaría con la tierra por la cual él caminó como espía todos esos años antes. Caleb luchó con valentía contra los intimidantes descendientes de Anac y capturó Hebrón, su monte. Otro personaje que se destaca en Josué es Acán, pero este no es un personaje que se destaca por sus bondades. Vemos nosotros que a Acán lo dominó el pecado. Las cosas, cuando estaban yendo muy bien, pasa algo repentino. Después de una increíble victoria que se tuvo sobre Jericó, un soldado de a pie, un soldado israelita llamado Acán, decidió desobedecer algunas directivas claras respecto a los tesoros capturados en la guerra. Josué les dijo a sus hombres que todos los despojos tomados de Jericó habían de ser considerados como cosas dedicadas, que pertenecían al tesoro de Dios. Acán no acató las órdenes de Josué, tomando algunas cosas valiosas y ocultándolas debajo de la tienda de su familia. Josué, que no era consciente del pecado de Acán, envió un pequeño contingente de soldados contra Ai, y los confiados israelitas sufrieron una importante derrota. Josué reconoció inmediatamente que algo debía ir muy mal. Buscó el rostro de Dios para encontrar respuestas y finalmente identificó a Acán como el culpable. En un acto de severo juicio, el hombre culpable, toda su familia, su ganado y sus posesiones fueron todos ellos destruidos. Mediante este aterrador acto, Josué determinó seguir a Dios y eliminar a quienes se interpusieran en el camino de la obra de Dios. La historia de Acán ilustra el principio de que los líderes pueden llegar a ser vulnerables después de un importante éxito. Aunque puede ser muy difícil, los líderes deben dar los pasos apropiados para apartar a quienes obstaculizan la bendición y la obra de Dios. Cuando un miembro del equipo como Acán hace concesiones en un valor central, el efecto dominó de su acción puede hacer daño a muchos otros. Los líderes piadosos deben tener el efecto dominó antes de que se convierta en un desastre. Entre las 3 personas destacadas, vemos a 2 que hicieron cosas muy buenas, pero uno que se destacó porque el pecado lo dominó. Existen otras personas destacadas, a las cuales vamos a mencionar solamente a la primera, Rahab. Después está el sacerdote Eleazar y están los gabonitas. Pero Rahab se destaca porque fue una mujer que tuvo una fe que no es algo usual, fue algo inusual. Dios usa normalmente a individuos que tienen todo tipo de temperamentos y trasfondos para lograr sus propósitos, y en este caso utilizó a una prostituta. Dios posicionó de modo estratégico a Rahab, a quien la Biblia denomina ramera, Josué capítulo 2, versículo 1, en una casa construida en el muro de Jericó. Cuando los
2 espías hebreos acudieron a ella buscando ayuda, ella mostró un claro entendimiento de los asuntos espirituales. Describió cómo el temor a Israel había abrumado a su pueblo. Reconoció que la tierra pertenecía a los israelitas y por lo tanto estuvo dispuesta a arriesgar su vida para ocultar a los espías de Josué. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 4 al 11. Rahab hizo uso de su hospitalidad en nombre de sus padres, hermanos y sus familias, rogando a los espías que salvasen las vidas de todos los que le pertenecían. Versículos 12 y 13 del capítulo 2 de Josué. Ellos estuvieron de acuerdo. Rahab era una mujer de palabra, aunque pudo haber informado al rey del paradero de los israelitas que estaban ocultos, envió a los enemigos de Israel a una persecución inútil. ¿Por qué? Porque ella realmente creía que Dios estaba a punto de entregar su ciudad a los hebreos. Incluso las prostitutas podrían mostrar su fe salvadora. Lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 31, que registra precisamente a Rahab como una de las héroes de la fe. Los líderes sabios recuerdan que Dios ve el corazón humano, mientras que muchos nunca confiarían en una mujer con un historial personal como el de Rahab. Dios la escogió. Debido a que Rahab sirvió fielmente a Dios, su familia vivió y fue adoptada en la sociedad hebrea, y ella llegó a ser un ancestro del Señor Jesucristo. Podemos mirar en Mateo capítulo 1, versículo 5. Las lecciones que aprendemos en el libro de Josué. Los tiempos difíciles demandan un estilo de liderazgo diferente. Los buenos líderes ayudan a su gente a recordar las bendiciones pasadas y victorias divinas. Los líderes deben estar dispuestos a correr riesgos y pagar el precio. La valentía obtiene compromiso. Si hacemos concesiones en nuestros métodos, no podemos hacer nunca podremos lograr nuestras convicciones o principios. Haz concesiones en tus métodos, pero nunca lo hagas con tus convicciones o principios. No podemos negociar nuestros principios. Los líderes no pueden permitirse ser indecisos. Deben dar indicaciones claras y concretas. Dios obrará por causa de los líderes que rinden sus corazones completamente a Él. Los buenos líderes hacen lo que sea necesario para realizar el trabajo. Con esto concluimos esta parte que corresponde al libro de Josué, complementando lo de la clase anterior.